Muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, muy bienvenidos a este espacio formativo que hoy comenzamos mediante este acto inaugural. Les damos las bienvenidas a todos de las diferentes diócesis, de todo el país y también del exterior, y deseamos que esta pueda ser una experiencia formativa, eclesial, comunitaria, que nos pueda enriquecer a todos. Para comenzar, los invito a ver un breve video institucional. La diócesis de Mar del Plata, desde su fundación, tuvo una profunda visión educativa. Hace más de 50 años, el primer obispo de Mar del Plata, Monseñor Enrique Rau, fundó la Escuela Universitaria de Teología. El siervo de Dios, cardenal Eduardo Pironio, en ese entonces, obispo de Mar del Plata, quien dio un renovado impulso en la educación. La Universidad del Obispado nace con la misión de enriquecer la vida espiritual de los agentes de pastoral, proponiendo una nueva dinámica en la misión de la Iglesia argentina. A los alumnos les pedimos que sepan aprovechar la riqueza doctrinal que les brinda la Iglesia para que puedan dar razón de su fe y de su esperanza. Hoy se dictan carreras, diplomaturas y cursos de diversos temas y bajo modalidades múltiples para llegar a todos con este desafío educativo de una iglesia en salida. Desde nuestro inicio ofrecemos un profesorado y licenciatura en teología como carrera universitaria para toda la región, cursos de catequesis para agentes pastorales de todo el país y diplomaturas en comunicaciones, neurociencias, nuevos desafíos pastorales, coaching pastoral, sagradas escrituras, entre otros. La Escuela de Teología cuenta con autonomía como establecimiento universitario privado, dependiente del Obispado de Mar del Plata, aprobado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Escuela Universitaria de Teología, educación para dar razón de la fe y la esperanza de nuestro tiempo. Y ahora quiero presentar a los invitados especiales que nos acompañan y que son también responsables de este espacio formativo. En primer lugar, a Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, a Monseñor Gabriel Barba, obispo de San Luis y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Argentina, y a Monseñor Gabriel Mestre, que es obispo de Mar del Plata y gran canciller de la Escuela Universitaria de Teología. Les doy las gracias, les damos las gracias por estar presentes, por acompañarnos, por sostener este camino formativo en la comunicación de la Iglesia, y le doy entonces la palabra a Monseñor Oscar Ojea. Es una alegría muy grande para mí poder estar en esta inauguración de esta diplomatura, iniciativa de la Diócesis de Mar del Plata. Por eso agradezco especialmente a Monseñor Gabriel Mestre, acompañada por la Conferencia Episcopal Argentina a través de la Comisión de Comunicación. Saludo a Monseñor Gabriel Barba especialmente, y también con el apoyo del equipo de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina y la Comisión para el Sostenimiento de la Misión de la Iglesia. Pienso que va a ser un gran servicio a nuestras parroquias, diócesis, esta más profunda sobre el sentido teológico y antropológico de la comunicación, y también como un impulso para la evangelización misma de nuestras diócesis, que no puede prescindir de la comunicación. Al contrario, la posibilidad de poder usar los medios digitales actuales, y extremar nuestras posibilidades para que el Evangelio pueda llegar de un modo más claro, más cristalino, a cada región de nuestra patria, de nuestra Argentina. A mí me ha impresionado muchísimo el mensaje del Santo Padre en la jornada de las comunicaciones sociales. Partir de esa frase evangélica, ir y ver, en el encuentro con los primeros discípulos de Juan Bautista. Es toda yo diría, como un tratado de formación en la comunicación. Es una invitación
a no copiar y pegar, sino entrar en contacto con la realidad. Y esto me ha impresionado muchísimo. En realidad, la comunicación es tan esencial y vivimos en un mundo en donde también se dan tantos pecados contra la comunicación. Recuerdo aquel encuentro del Papa con el periodista español, la televisión española, cuando le señalaba los 4 pecados de la comunicación: la desinformación, informar parte de la realidad; la calumnia; la difamación; y la de lo malo, de lo que hace. En realidad, estando como inmersos en un mundo donde también está esta realidad, qué bueno que es recuperar el sentido profundo del comunicador. En primer lugar, sirve a la verdad, y sirve a la verdad de corazón, a la verdad con mayúscula. En segundo lugar, puede hacer visible lo invisible. Hay tantas realidades que habitualmente los medios no ven, o no quieren ver, o silencian, o no privilegian. Y yo pienso, qué maravillosa esta posibilidad del comunicador de poder hacer visible lo invisible, aún corriendo muchísimos riesgos. Y también esta responsabilidad que tenemos en este momento de poder ayudar a madurar a nuestro pueblo en la conciencia de tantas cosas. Pienso en la conversión pastoral, que abarca también la conversión ecológica, la conversión cultural. Vamos a vivir un tiempo donde necesariamente tenemos que cambiar hábitos de consumo, tenemos que cambiar estilos de vida. Los cambios que se proponen son muy profundos y necesitan del acompañamiento de una comunicación que nos ayude a pensar, a crecer, a madurar, a tomar conciencia de una cantidad de cosas que no vemos en nuestra sociedad, porque están como tapadas por una comunicación que no responde a este ir y ver, sino que responde más bien a construcciones personales, en donde se juegan tantos intereses, donde se repiten constantemente las mismas cosas. Por eso el desafío es enorme. El Evangelio tiene que ayudar a poner de manifiesta la verdad y ayudar a crecer en esta auténtica conversión pastoral a la que nos invita el Santo Padre a través de su magisterio. Yo les deseo todo lo mejor en esta diplomatura. Estoy muy feliz de este comienzo y de este trabajo mancomunado de la Diócesis de Mar del Plata con las instituciones nuestras de la Iglesia. Adelante entonces y con mucho provecho esta diplomatura. Muchísimas gracias, Monseñor. Palabras profundas, iluminadoras, que nos impulsan en nombre de todo el equipo de profesores y también de todos los alumnos. La palabra entonces a Monseñor Gabriel Barba. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el arranque. Esto es muy importante que ya de comienzo agradezco la iniciativa a Gabriel Mestre de esta creatividad para la formación y pensaba esto, ¿no? Estamos en un tiempo privilegiado para la Iglesia, donde una situación tan difícil como la pandemia nos obligó a transitar mundos que antes no habíamos transitado. Y las parroquias, las comunidades, las diócesis han hecho y están haciendo un gran ejercicio de comunicación. Ahora, hay tantas comunicaciones hoy en juego y hay tanta gente haciendo lo mismo que nos obliga a perfeccionarnos y a hacer las cosas bien para que nuestro mensaje llegue. Entonces, esta diplomatura, sin duda, va a ayudar a profesionalizar, a profundizar el mensaje y llegue con mucha fuerza. Entonces, acá es fundamental que nunca perdamos la mística, ¿no? Hacer esto con la mística evangelizadora, como tenía San Pablo, ese fervor.
Ahora, junto con la mística, en primer lugar y súper necesaria, también la profesionalidad. No alcanza la buena voluntad. Y para esto, evidentemente, la diplomatura les va a preparar esa profesionalidad que necesitamos tanto. Así que felicitaciones y me alegro mucho que tengamos este espacio en la Iglesia para capacitarnos. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Monseñor Gabriel Barba. Gracias y quedamos siempre a disposición suya como responsable del área de comunicación de la Conferencia Episcopal. Y para finalizar entonces con este acto, le damos las palabras de cierre a Monseñor Gabriel Mestre. Bueno, agradecer de corazón a Monseñor Oscar, a Monseñor Gabriel. Bueno, me sumo claramente a sus palabras, sobre todo a la reflexión de Oscar, tomando el mensaje del Papa Francisco de este año, como los anteriores, pero tan desafiantes para el mundo comunicacional. Y bueno, de alguna manera me toca ser como anfitrión desde la Escuela Universitaria de Teología, aunque sea en un mundo digital, porque la diplomatura es totalmente 100% digital, así que, bueno, recibirlos a los alumnos, a los profesores, bueno, con gran alegría y asumiendo este desafío de la profundización y la profesionalización que nos decía recién Monseñor Gabriel Barba. Así que feliz de comenzar, que podamos realmente sacar mucho fruto y mucho provecho para la obra evangelizadora de la Iglesia. Muchísimas gracias, Monseñor Gabriel Mestre. Y bueno, esperemos poder reencontrarnos más allá de las participaciones que cada uno de ustedes tendrá a lo largo de la diplomatura, al final de este itinerario para entregar los certificados y darle la bendición a todos aquellos que se hayan capacitado en la diplomatura. Agradecerles nuevamente y bueno, los invito a ver en esta transición de nuestra presentación, de nuestra jornada de inicio, un video de una de las instituciones que participan en la organización de la diplomatura. Muchas gracias. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Qué pasaría si la Iglesia de pronto se quedara en silencio? Desde 1956, la Agencia Informativa Católica Argentina, fundada por la Conferencia Episcopal, trabaja para informar a los católicos con las últimas noticias de la Iglesia en la Argentina y en el mundo. Nuestra misión es difundir con fidelidad y veracidad la palabra del Papa y de los obispos y la vida diocesana, nacional e internacional de la Iglesia a través de plataformas digitales. Visítanos en www.aica.org, seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro boletín diario de noticias por correo electrónico o por WhatsApp. Bueno, en esta primera jornada de la diplomatura en estrategias de comunicación, entonces seguimos reflexionando y avanzando. Ya hemos puesto en marcha este camino, así que con entusiasmo tenemos que aprovechar a los expositores de lujo que tenemos en este primer día. Y por eso quiero presentar, con mucha alegría, al doctor Andrea Tornielli, seguramente conocido por todos, pero en una oportunidad singular de poder escuchar su reflexión y que nos dé impulsos al inicio de nuestra diplomatura que seguramente nos van a ayudar a transitar todo nuestro trayecto de reflexión y formativa. El doctor Andrea Tornielli es licenciado en Literatura Clásica y en Historia de Lengua Griega en la Universidad de Padua, es periodista, es escritor, católico. Actualmente es director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano. Colaboró con Il Gazzettino, una redacción de Padua, con el Seminario Il Sabato, y de 1992 a 1996 trabajó en la redacción de la revista mensual internacional, que seguramente conocen, 30 días. En 1997 se incorporó a la redacción de Il Giornale, donde trabajó durante 15 años
convirtiéndose en su experto en el Vaticano. En marzo de 2011 se convirtió en corresponsal vaticano de la Stampa y coordinador del sitio web de prensa Vatican Insider, publicado en 3 idiomas y totalmente dedicado a la información sobre el Vaticano y la Iglesia Católica en el mundo. En diciembre de 2018 fue nombrado director editorial de los medios de comunicación del Vaticano. Ha colaborado con numerosos periódicos y durante muchos años ha mantenido una columna de radio mensual en Radio María. Sus obras incluyen numerosos ensayos sobre la Iglesia contemporánea, está casado y tiene 3 hijos. Así que con mucha alegría y también con un profundo agradecimiento, querido Andrea, te damos la bienvenida a Latinoamérica, aunque sea de manera virtual, y con gusto escuchamos tu reflexión. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo con cariño a todos los que nos escuchan. El tema de mis palabras es estrategia de la comunicación de la Santa Sede para la Iglesia en salida. En realidad, yo no quiero muchísimo la palabra estrategia, porque si es verdad que hay que planificar la comunicación institucional y diseñar respuestas a la crisis, como por ejemplo puede ser la de los abusos, en realidad no es posible que haya una estrategia para la Iglesia en salida. ¿Qué significa? Porque la Iglesia en salida no puede ser el resultado de una estrategia, porque la evangelización no puede ser el resultado de una estrategia y nunca jamás de una estrategia de marketing. Entonces, si no es una cuestión de estrategia, ¿qué es la comunicación para una iglesia en salida? Es una cuestión de conversión y visión. Es una cuestión de pasión por la realidad. Significa dejarse herir por la realidad que uno ve y encuentra. Significa abandonar los lenguajes tal vez autorreferenciales, los esquemas mentales autorreferenciales y salir de la lógica de responder y contraargumentar entrando en las controversias de las redes sociales. Significa ser humilde porque, gracias a Dios, el que comunica a través de nosotros, el que difunde el Evangelio a través de nuestro testimonio, no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Intento explicar lo que quiero decir con cada una de estas afirmaciones. Conversión y mirada, antes de todo. La buena comunicación la hacen los periodistas que se convierten día a día. La conversión significa cambiar nuestras coordenadas, nuestro punto de vista, nuestra forma de ver las cosas. Y siempre debemos preguntarnos qué es lo que está en el centro, es decir, cuál es nuestro centro de gravedad. Con su testimonio, Papa Francisco nos enseña a arriesgar, a mirar más allá, a estar descentrados, desequilibrados hacia el otro, hasta perder el equilibrio tal vez, como decía hace un momento el padre Antonio Spadaro. La comunicación es también una cuestión de mirada. La comunicación de una iglesia en salida depende de los ojos con los que se mira la realidad. ¿Somos capaces de apasionarnos? ¿Somos capaces de apasionarnos por la realidad, es decir, por las historias de las personas que conocemos? ¿Nos interesan los seres humanos que conocemos? El buen comunicador es alguien que tiene una mirada curiosa, con curiosidad, apasionada e interesada en la realidad. Pensemos a la decisión del Papa Francisco de realizar su primer viaje a la isla italiana de Lampedusa, un viaje no planificado, realizado sin séquito, sin las autoridades políticas, sin los obispos, un viaje decidido porque le habían impactado las noticias de las barcazas con inmigrantes volcadas en el mar y la suerte de estos hermanos nuestros. Hay más. Es fundamental, como he dicho, dejarse herir por la realidad. Un buen periodista, un buen comunicador, un comunicador de la iglesia en salida, nunca es alguien que mira la realidad como un médico mira el cuerpo al cual le hace una autopsia. El periodista, el comunicador, no es ajeno a la realidad.
no puede ni debe mirarla desde arriba, desde fuera, desde detrás de una pantalla de ordenador. El Papa Francisco, en su último mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, nos invitó a desgastar las suelas de nuestros zapatos. Nos pidió ir y ver, tomando en serio la invitación de Jesús a sus primeros seguidores. Venid y veréis. La de Jesús no es una enseñanza teórica, no es en primer lugar una doctrina, un sistema filosófico, un conjunto de principios que hay que aplicar, una colección de reglas morales que hay que aplicar para vivir bien. La de Jesús es la invitación a compartir una vida, su vida, para estar junto a Él. La comunicación de la buena nueva no puede ser diferente. Nunca seremos buenos comunicadores, buenos periodistas, si miramos la realidad sin sumergirnos en ella, sin desgastar las suelas de los zapatos, sin ensuciarnos las manos, sin compartir el sufrimiento de los que encontramos. Un buen comunicador se deja herir por la realidad, como hizo Jesús en el Evangelio. Jesús no es indiferente a la realidad que encuentra, se deja convencer por la mirada de su madre para realizar su primer milagro en las bodas de Caná. Se dejó conmover por la viuda de Naín y resucitó a su hijo. Se conmueve a ver la multitud que vaga como un rebaño sin pastor. En Jesús, la realidad nos resalva como el agua en las piedras. Ser hombres significa dejarse herir por la realidad. Ser comunicadores y periodistas de una iglesia en salida significa dejarse herir por la realidad que encontramos. Significa entrar en ella, ponerse al mismo nivel que nuestro interlocutor. Me llamó mucho la atención saber que el viaje del Papa a Filipinas en enero del 2015 lo había decidido en diciembre de 2 años antes, del mismo 2013, el año de su elección, cuando se enteró del gran tifón que había azotado especialmente a Tacloban. Por eso quería ir, y para ir desafió a un nuevo tifón aquella mañana saliendo de Manila en avión. Para mirar la realidad de esta manera, tenemos que dejar que la realidad nos intrigue, nos afecte, nos cambie. Solo los que han encontrado con la realidad, se han encontrado con la realidad de esta manera, son capaces de contarla de forma creíble y convincente. No por ser partidista, no por pertenecer a un partido, aunque sea el partido de la Iglesia, el partido de la religión católica. No, el buen periodista, el buen comunicador nunca es partidista, pero tampoco, como ya dijo, es aséptico, esterilizado. Solo quien se deja herir y apasionar por la realidad sabe contarla. Así es como creo que debe interpretarse la invitación del Papa a una iglesia en salida en el ámbito de la comunicación. Pondré algunos ejemplos que tienen que ver con el trabajo de los medios de la comunicación del Vaticano, que ciertamente tienen la tarea de comunicar lo que hace y dice el Papa, lo que hacen y dicen los dicasterios de la Santa Sede, pero como un corazón que late, además de compartir esta información y estos testimonios con todo el mundo, utilizando todas las plataformas posibles y transmitiendo en 41 idiomas diferentes, la comunicación de los medios vaticanos también tiene la tarea de recoger, informar de las noticias que llegan de las iglesias y las comunidades locales, poniéndolas en circulación, poniéndola en el centro. Porque el cristianismo vivido, el bien que gracias a Dios sucede inesperadamente en nuestras comunidades, debe ser puesto en circulación, en el centro de la comunicación. El bien que sucede, las historias de bien que suceden, son como el oxígeno de la sangre, nos permiten de vivir. Una de las iniciativas más bonitas que hemos llevado a cabo en el último año ha sido contar la historia de cómo la encíclica Laudato Si ha sido tomada en serio y vivida en las periferias del mundo.
por personas, grupos, parroquias, comunidades, empresarios, jóvenes. Estamos viviendo el 5º aniversario de esa encíclica, que es, con mucho, el documento del Papa Francisco que más éxito ha tenido para hablar fuera de la comunidad cristiana. Laudato Si es un documento que habló afuera, que se cita muchísimo afuera, que interesó afuera también de la Iglesia. Hemos tratado en Vatican News, Radio Vaticana, Vatican News y el Observatorio Romano, de contar historias de Laudato Si vividas y aplicadas. Este significa no presentar análisis, no simplemente hacer una entrevista, significa buscar historias de personas que sean experiencias pequeñas o grandes, pero ponerla en el centro y mostrar cómo este documento papal está influyendo en la vida de las comunidades. Hemos producido vídeos, artículos, emisiones de radio en muchos idiomas para contar la conversión ecológica de una pequeña parroquia en Tailandia, así como las iniciativas de un empresario social en Brasil. Hemos hablado de grupos de jóvenes que se han tomado en serio para su vida el tema de la sostenibilidad medioambiental y la salvaguardia de la creación. Porque, amigos comunicadores y jóvenes que quieren hacer este estupendo trabajo que los del periodista, el análisis no es suficiente. No basta con repetir el contenido del magisterio del Papa, no bastan las palabras, aunque estén bien empaquetadas. No bastan las estrategias de comunicación, no se necesitan estrategias de marketing. La Iglesia no es una empresa, no es una entidad política. Para comunicar necesitamos encontrar testigos. Necesitamos contar historias. Necesitamos dar a conocer vidas cambiadas, vidas de compromiso, vidas de lucha. Hace varias décadas, como saben, el gran Papa San Pablo VI dijo que nuestro tiempo necesita más testigos que maestros. Necesitamos testigos porque al conocerlos y contarlos, encontramos las razones de nuestro vivir, de nuestro creer, de nuestro comunicar. Para comunicar la Iglesia en salida, necesitamos, en primer lugar, salir de nuestro lenguaje autorreferencial, que habla solo a los que ya saben, a los que están dentro, a los que entienden. La primera caridad de la buena comunicación es hablar con sencillez y no dar nunca nada por sentado. Todos deben entender, todos deben poder entender. Hay que luchar contra la autorreferencialidad. El buen comunicador nunca se pone en un pedestal, no se erige en juez de la realidad y de los demás. El buen comunicador no pronuncia frases. Y aquí permítame decir una palabra sobre la comunicación de crisis, que es un gran tema para la comunicación de la Iglesia. ¿Qué hacer cuando van a pasar escándalos, situaciones difíciles? La que tiene que ver con el dramático, por ejemplo, tema de los abusos sexuales en la Iglesia o los escándalos relacionados con el dinero, con el mundo de la finanza. Debemos decir siempre la verdad y nada más que la verdad, como nos pide nuestro santo patrón, el patrón de los periodistas, que es San Francisco de Sales. Decir siempre la verdad y nada más que la verdad. Aunque a veces sea conveniente no decir toda la verdad que conocemos, pero nunca debemos pensar que somos los moralizadores, los jueces, los puros, los buenos, los perfectos, los limpios. Esta es una enfermedad que afecta tal vez los periodistas, de ponerse en el lado de los que hacen un juicio. No es esta la tarea. La tarea de los periodistas no es la de juzgar, es la de contar, es la de representar, presentar la realidad. Porque siempre, si hacemos el error de
presentarnos, de pensar que somos los moralizadores, los limpios, los buenos, siempre habrá alguien más puro, mejor, más perfecto y más limpio que nosotros para hacer la siguiente campaña moralizadora. El buen comunicador cristiano, yo lo siento muchísimo en mi trabajo y cuando está mano a mano que estoy viviendo mi vida, veo como siempre más lo siento. El buen comunicador cristiano siente el pecado que existe en la iglesia como una herida en su misma carne. Porque si además de ser un buen comunicador es un buen cristiano, sabe que él mismo es un pecador y por lo tanto no puede llamarse a sí mismo, no puede actuar como un Savonarola, como si fuera otro desde el pecado que está, por ejemplo, pasando en la iglesia. ¿Esto qué significa? ¿Justificar al pecado, a los hechos malos? Absolutamente no. Pero sentirlo como una herida en nuestra carne. De esta manera lo vamos a contar de una manera diferente. Vamos a hablar de los protagonistas, de los sospechosos, de las víctimas, de todo lo que hablamos, de una manera diferente, de una mirada más humana y más cristiana. Siempre que hablemos de pecados y ofensas en la iglesia, debemos ser humildes, debemos mostrarnos heridos, no debemos pensar en defender algo. No debemos tener también miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad, porque en nuestra vulnerabilidad está nuestra fuerza. El cristiano no es fuerte porque es fuerte, pero es fuerte en la debilidad, en su misma debilidad, porque se convierte continuamente, es decir, mira a otro, es ayudado por otro, no confía en sí mismo, no descansa en sí mismo. Ser humilde significa saber pedir perdón. Papa Francisco nos ha enseñado esto, por ejemplo, en el caso de los abusos en Chile. Lo recordamos con la entrevista que concedió y después cuando habló en el avión y se dio cuenta que él mismo había cometido un error y pidió perdón. Yo creo, por ejemplo, y me permito de decirlo a todos los que nos escuchan, que un buen periodista es un periodista que sabe pedir perdón y rectificar su información. Porque cada vez que se rectifica, yo creo que va creciendo la autoridad y la responsabilidad. Porque el mundo de la comunicación, nuestro trabajo, es algo que se hace en horas, es algo que no siempre tenemos el tiempo para averiguar todos. Hacemos lo mejor, pero cometemos errores porque somos humanos. Entonces, reconocerlos y no considerar como un desafío, como un ataque a nuestra autoridad, a nuestro nombre, reconocer errores. Porque las personas que nos siguen, las personas que nos leen, creo que al final aprecian más el reconocer a un error, rectificar a una cosa que no se ha presentado bien, más que negar de toda manera que se haya cometido un error. Entonces no debemos tener miedo de mostrar nuestra vulnerabilidad. Y el Papa reconoció que se había equivocado. Cuanto más nos creamos estrategas, cuanto más nos creamos protagonistas de la comunicación y la información, así como de la evangelización, como protagonista que cree de ser sí mismo protagonista, más se hincha nuestro ego y acabamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, una buena comunicación significa a veces responder con el silencio. También esto lo aprendimos del Papa Francisco. También significa que a veces hay que hacer las preguntas correctas en lugar de dar respuestas prefabricadas. Lo vimos muy claramente en la actitud del Papa Francisco en el caso McCarrick. El obispo de Roma fue al centro de un ataque violento y sin precedentes, en el que un antiguo nuncio apostólico, un arzobispo, exigió su dimisión, pidió que renunciara. El Papa no entró en la polémica inmediata.
la respuesta, pidió a todos los periodistas, usted lean, usted vean, usted juzgan, usted escriban. Y él no respondió. La respuesta clarificadora llegó con el tiempo, con el informe McCarrick, un gran documento, y es muy curioso, extraordinario, que el hecho de que se habló de este caso en 2 años, con muchísimos ataques, artículos, llegó este documento de muchísimas páginas, con toda la documentación, que nunca había pasado un hecho así en la Santa Sede, y todo finió, todo se terminó, todo se paró. La respuesta clarificadora llegó con el tiempo y el informe demostró la absoluta inconsistencia de las acusaciones vertidas contra Francisco por el arzobispo Carlo María Viganò. Fue un ejemplo de buena comunicación, también con el silencio. Hacer una buena comunicación para una iglesia en salida significa utilizar las redes sociales para crear redes entre las personas, para llegar a todos, para tender puentes, sin entrar nunca, como ya he dicho, en la lógica de la polémica inmediata, sin dejarse arrastrar, como humanamente nos apetece hacer a menudo, a las batallas, a los discursos de odio, a las réplicas, replicar pronto y enfocar las polémicas. Nunca debemos creernos superiores. A veces oímos decir que los cristianos de la sociedad actual no deben tener complejo de inferioridad. En realidad, este es mi pensamiento, nunca deberían tener complejo de superioridad. Somos pobres cristos y pecadores, todos, empezando por el vicario de Cristo. Somos el Papa Albino Luciani, Juan Pablo I, dijo a los cardenales, tenéis piedad por este pobre Cristo, vicario de Cristo. Somos pobres pecadores salvados por la gracia de Dios, porque Jesús nos ha mirado, porque Jesús nos ha perdonado, porque Jesús nos ha resucitado. Somos gente pobre, no somos estrategas. Reconocer que somos pobres pecadores, parte de la realidad y de la humanidad que contamos, es el punto de partida, de salida, para una buena comunicación y una buena información. Reconocer que somos parte de la realidad y de la humanidad. Concretamente, intentamos seguir el ejemplo y el testimonio del Papa. Intentamos contar historias de vida, intentamos entrar en la realidad contando la vida de la gente. Ya le he hablado del ejemplo de las historias sobre la encíclica Laudato Si. Algo parecido lo hicimos con la encíclica Hermanos y Hermanas, Fratelli Tutti. No hablamos solo del contenido de la encíclica, tratamos de contar historias de fraternidad vividas en culturas y religiones, fraternidad de nación, entre hombres y mujeres que pertenecen a diferentes culturas y religiones, que se ayudan y protegen mutuamente. Creo que el mayor servicio que podemos hacer al Papa como medios de comunicación vaticanos y católicos es salir a buscar el bien, el gran bien que existe a nuestro alrededor, para contarlo y comunicarlo. Y esto hay que hacerlo utilizando todos, pero realmente todos los medios de comunicación, todos los instrumentos que la tecnología nos ofrece. L'Osservatore Romano, el diario de papel y hoy también digital de la Santa Sede, cumple este año 160 años. Radio Vaticana ha cumplido en febrero este año 90 años. La Iglesia, esto significa que la Iglesia nunca ha tenido miedo de las nuevas tecnologías, sino que siempre las ha utilizado, y muy temprano. Hay que tener cuidado, pero, de usarlos y no de ser usados. Debemos tener cuidado de comunicar la vida sin creer que el medio es el mensaje, sin enamorarse como los adolescentes de nuevos medios
de comunicación creyendo que estar en las redes sociales es suficiente para comunicarse. Comunicamos lo que somos, y si somos vacíos, autorreferenciales, esquemáticos, si hablamos solo con eslóganes, incluso la iglesia en salida puede correr el riesgo de ser un eslogan, si no se convierte en carne y hueso, manos y pies, amor concreto y proximidad. Comunicaremos solo palabras vacías, palabras bonitas y acertadas, pero vacías. Palabras incapaces de impactar a quien nos miran y escuchan. Solo quien vive el mensaje que comunica hoy puede comunicar. Entonces, en este tiempo, el tiempo de las fake news, el tiempo de las redes sociales, un tiempo en lo cual cada una persona puede intentar abrir un sitio web, charlar con otras personas en las redes sociales, parece que tenemos todas las informaciones. Tenemos muchísimas, demasiadas tal vez informaciones, pero más información no significa automáticamente buena información. Por eso le digo que estoy siempre más convencido y por eso es muy interesante lo que usted está haciendo con esa diplomatura, con esa iniciativa, que es siempre más necesitamos de comunicadores profesionales, de periodistas profesionales que sepan cuál es la ética de la comunicación. Porque sí es verdad que cada uno puede escribir lo que piensa, lo que cree en cualquier medio, pero todos nosotros conocemos las personas que más queremos para seguirlas, para ver lo que leen, porque nosotros reconocemos a la persona que más tiene una autoridad, una competencia. Entonces, las redes sociales, todo lo que está pasando en este tiempo de gran cambio, no son una ocasión para decir no necesitamos más de periodistas profesionales bien formados. No, lo necesitamos más aún ahora que en el tiempo pasado. Lo necesitamos más aún porque siempre más necesitaremos de quien sabes contar y describir el contexto, poner las cosas en su orden. Por ejemplo, tal vez cada vez vemos que un gesto que hace el Papa aparece como revolucionario. Por ejemplo, ustedes saben que hace unas semanas el Papa invitó a pobres personas y les regaló la vacuna contra el COVID en Vaticano. Yo he leído unos comentarios, fueron casi todos buenos, pero pequeñas polémicas. Lo que se ve leyendo a la historia, y yo hice un artículo sobre esto, es que no hay nada de nuevo, porque el Papa Pío VII y después el Papa Pío IX, frente al vaiolo, a la enfermedad del vaiolo, y cuando se fue disponible la primera vacuna, la regalaron y la pusieron como obligatoria para la población de Roma. Y me llamó mucho la atención, porque usted sabe que estos pobres en el Vaticano son conectados con el cardenal Corra Krajewski, que es el limosnero del Papa. Y a estas pobres personas, tal vez sin casa, sin techo, que viven en la calle, le dieron la vacuna, pero le dan algo poquito de comer, algo que comer. Y en el mismo sitio donde reciben la vacuna le dan algo. Y yo descubrí, no lo sabía, que el Papa Pío IX le regalaba 2 monedas a los pobres que habían vacunados si la semana después regresaban a los médicos para que pudieran ver que todo estaba bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que tal vez tenemos el comunicador, el informador profesional, tiene que dar contexto, tiene que tener una mirada que sea también histórica, porque el gran riesgo de hoy es de vivir simplemente el tiempo presente y si no tenemos memoria de lo que ha pasado, parece que todo es nuevo, todo es revolucionario. Es una mirada que
creo que tenga que cambiar también en cómo describimos la vida de la iglesia. Y en este sentido creo que podemos ofrecer un gran servicio profesional, porque en todas las redes sociales podrá salir simplemente unas palabras del Papa, con un titular, una titulación que puede ser un poquito escandalística. En nuestra comunicación vamos a contar todo lo que ha dicho el Papa, pero poniéndolo en un contexto, ayudando a la gente a comprender y a comprender bien, a la luz de la historia, a la luz de los hechos, a la luz de todo lo que ha pasado. Creo que esto es un gran servicio, un servicio de educación también a los más jóvenes, ayudarlos a vivir con un sentido de la historia. Por eso me congratulo y digo gracias por esta gran iniciativa que usted ha empezado en Argentina y espero que se puedan multiplicar estas iniciativas, porque hoy cada parroquia tiene un sitio web, tenemos diarios, tenemos las redes sociales, y tener personas que sean verdaderamente cristianas, personas que viven el Evangelio y que comunican, creo que es muy importante y es una gran tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, clarísimo, excelente. Este sería el momento de un fuerte aplauso de toda la asamblea, bueno, los aplausos virtuales, bien merecidos realmente, porque además de escucharte con atención he visto que tu discurso es un ejemplo de lo que decís, y eso me parece magnífico, ¿no? Porque cuando uno propone cosas pero es disonante o incoherente con el modo en que lo dice, cae en la primera situación de dificultad, ¿no? Y simplemente un comentario a raíz de lo que dijiste al final sobre la importancia de contar todo lo que dice y hace el Papa Francisco, pero poniéndolo en el contexto adecuado. Creo que es un desafío muy grande para nosotros comunicadores, todos los que estamos presentes hoy escuchándote, porque sobre todo en nuestras tierras, esta suele ser una dificultad importante, ¿no? La transmisión descontextualizada de los gestos y de los dichos del Papa Francisco, que tal vez, bueno, precisamente es nuestra responsabilidad en la línea de lo que vos lo planteabas, prestar el servicio a la Iglesia y al Santo Padre en esta dinámica. Bueno, y por otro lado, hermosa, has desarrollado el perfil de la espiritualidad de un comunicador, una belleza realmente, ¿no? Dejarse ir por la realidad en un proceso de conversión permanente, con una gran humildad, con conciencia de la propia fragilidad, transparente, cercano a la gente, maravilloso realmente. Hoy nos decía Monseñor Gabriel Barba, que es el responsable de la Comisión de Comunicación del Episcopado, que además de la mística hay que agregar el profesionalismo, y creo que va en esta línea, ¿no? Mística y profesionalismo en una armonía que tiene que ser el perfil del comunicador cristiano, ¿no? Pero bueno, quiero darle la palabra a quien está desde el principio acompañando esta conferencia, que es el licenciado Adrián Lomelo, que además de ser experto en comunicación, es el director, es nuestro director. Estamos siendo observados por el director, Andrea. Me da un cierto temor, no sé qué pensarán los participantes de diplomatura, pero tengo que decir que él es el cerebro principal, está en la génesis de la gestación, de la propuesta y desarrollo de esta diplomatura. Así que, Adrián, tuya la palabra. Muchísimas gracias, Padre Luis. Buenos días, Andrea. Me encantó escucharte. Realmente formidable tu exposición. Exagerada la presentación del Padre Luis. Dentro de este proyecto académico está el esfuerzo de muchísima gente, de la Conferencia Episcopal Argentina, de AICA, de la Comisión de Comunicaciones, que todos han hecho su aporte de manera sinodal para construir este programa y que creemos que es un servicio a la Iglesia. Pero bueno, Andrea ha empezado su exposición desmontando un poco el título de nuestras conferencias de hoy, que es el tema de las estrategias. De algún modo nos pegaste en la línea de flotación. Y cuando nosotros pensamos en estrategias, pensamos en buscar formas
para ponernos a tono con esta idea de la iglesia en salida. Venimos de un concepto de la iglesia fortaleza, que había que defender todo a capa y espada, aún sin argumentos. Y de pronto aparece un papa que nos dice que no, que tenemos que empezar a cambiar la mirada, a pensar en el otro, a recoger al hermano, mirar al herido, a un papa que pide perdón. Estos son unos nuevos paradigmas que nos obligan a pensar cómo hacemos para que estas ideas de este papa argentino puedan irrumpir en la vida de todas las personas. Por eso la idea de la estrategia, ¿no? Así que sí, distinguimos la estrategia asociada al marketing a la comunicación testimonial, que vos perfectamente lo dices. Y en esta línea mi primera pregunta está orientada, Andrea, después de esta larga exposición que no hubiese querido hacer, a preguntarte cómo haces para compatibilizar entre todo el gran equipo periodístico de tu organización en el dicasterio, con radios, medios, periodistas en distintos idiomas, para compatibilizar los criterios profesionales con la espiritualidad que es necesaria para expresar este nuevo tiempo de la Iglesia. Gracias, Adrián. Tengo que pedir perdón en el sentido que yo no quería criticar el título, la titulación, sino decir, cuando hablo de estrategia tengo que, es decir, que no podemos pensar que es simplemente el fruto de una estrategia y que después se va técnicamente, con las técnicas, con la estrategia y la profesionalidad. Eso no es suficiente. Lo que siempre tenemos que partir y compartir una mirada en ese sentido. No, la pregunta es muy interesante porque yo siempre había hecho el periodismo en medios laicos, y no, 30 días no lo era, pero mi diario El Giornale, La Stampa con Vatican Insider eran medios laicos, y con Vatican Insider tenía 15 colaboradores y 3 redactores, entonces un grupito de amigos trabajando. Ahora llegué a una realidad donde están casi 250 periodistas, pero el gran desafío es que llegan desde 69 países diferentes. Escribimos, transmitimos en 41 idiomas diferentes. Entonces, se ve, si se va en Vatican News, se ve la pluralidad, la multiculturalidad. Tal vez me piden, ¿por qué hay una titulación diferente en italiano que en francés, en alemán, en chino o en árabe? Y yo siempre voy a responder que esto es porque tenemos una mirada, la misma, que es una mirada que intentamos ser evangélica, en comunión con el Papa, sobre los hechos en la Iglesia y los hechos de fuera de la Iglesia, pero cada sección lingüística tiene la tarea de inculturar, porque habla a su público, a su cultura, con su idioma. Y por eso algo que llama la atención en Italia es diferente de Argentina, es diferente del Congo, es diferente de Tailandia. Claro, entonces esta es una pluralidad. Lo que es claro que no puedo tener de ninguna manera un control, porque no se puede controlar 41 idiomas si no lo hablas claramente. Lo que he intentado hacer es una unidad de la pluriformidad, es decir, encontrarse, discutir más sobre los grandes temas, cómo lo tratamos, charlar, hablar, porque el buen periodismo, esto creo que sea muy interesante decirlo a los que quieren hacer este estupendo trabajo, el periodismo es algo de comunitario, es algo de comunitario. Los diarios, las redacciones siempre viven de discusión, de encuentro. Como se sabe, los medios tienen una organización militar. Hay un director y la palabra última es la palabra del director. Pero siempre se hacen reuniones, se hablan, se discute, se muestran ideas, porque
es un trabajo verdaderamente comunitario y por eso lo que hemos sufrido más en el año del lockdown y aún ahora un poquito sufrimos es el hecho de trabajar muchas veces de una forma virtual, deslocalizada, porque es diferente hablar de una manera virtual o por teléfono, es diferente encontrarse y discutir de persona. Entonces, una unidad en la pluriformidad y por otro lado, lo que le estoy pidiendo a todos los que comparten el trabajo y que son todas personas que tienen su experiencia de fe cristiana, pero es intentar de poner en las páginas, en la emisión de radios, en la página de papel, historias de vida. Dejar lo que yo dijo, yo creo que dejarse conmover de lo que encontramos. Porque cuando tú cuentas una historia, una cosa son las ideas, es la teoría, tal vez sirven análisis, no estoy diciendo esto, pero el impacto que tiene una vida cambiada o una vida, el drama, el sufrimiento de una persona, pero desde una vida tú puedes mostrar todo, puedes mostrar el universal, buscar el universal, pero en una vida particular. Y frente a un testigo, que sea un testigo cristiano o no cristiano, que vive un sufrimiento o que sea una historia muy buena, feliz, frente a un testigo, todos nosotros tenemos más defensas, no tenemos defensas, es decir, es un hombre, una mujer como nosotros, está hablando de su vida, no de una política, no de una ideología, está hablando de su vida. Entonces también, si no estoy de acuerdo con lo que ha hecho, si no estoy de acuerdo con sus ideas, pero voy a reconocer esta común humanidad. Y lo que yo creo y veo es que el buen periodista sabe transmitir esta compasión, lo que ha pasado en el encuentro con la persona que ha entrevistado, con la realidad que va a describir. Entonces, eso no es simplemente cualquier persona que está transcribiendo algo, es una persona que se ha comprometido con esta realidad. Y si tú eres comprometido, puede ser que la pueda describir de una manera. Hay algo en el Evangelio que siempre me llamó mucho la atención. El primer encuentro de Jesús con San Pedro no fue de Jesús por San Pedro, no fue con la persona de Jesús, fue con la mirada, las palabras, la actitud de su postura de su hermano Andrés, que lo encontró por primero y que le habló de este Jesús que había encontrado. Entonces, esto significa que lo que cuenta, lo que habla de una historia, lo que está tocado y comprometido y conmovido, puede transmitir esto. Yo creo que hoy, esto es el periodismo y la comunicación de hoy. Muchas gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta, Adrián? Sí, en verdad quiero decir que nos hubiese encantado que todos los estudiantes de nuestra diplomatura y todas las personas que nos están viendo a través de YouTube, de la Conferencia Episcopal Argentina y de AICA, pudieran haber formulado preguntas en vivo. Pero bueno, las dificultades de horarios con Italia, las dificultades de idiomas que tuvimos que traducir con subtitulado la conferencia de Antonio Spadaro, nos han obligado a hacer una grabación, por lo tanto, las preguntas quedan concentradas a mí y me hubiese encantado que todos hubiesen podido preguntar. En este Pero tema... te puedo decir una cosa, Adrián. Sí. Si hay preguntas y me la envían, la recogen y me la envían, yo con mucho gusto voy a responder. Solo le pido que sabes que yo hablo así un poquito español, pero escribir es muy diferente. Entonces que sepan que será no español, será itañol. Entonces un poquito itañol-español, pero que se comprenda. Pero con un poquito de tiempo, pero voy a responder con mucho gusto si hay preguntas.
Muchísimas gracias. Vamos a recoger las preguntas de esta conferencia en el YouTube. Andrea, hoy los medios están conformando corporaciones. Ya la información prácticamente ha muerto y los periodistas editorializan. Es decir, no informan la realidad, sino que responden a un punto de vista ideológico, político, económico, lo que sea. En medio de esta profunda tensión de los medios ideologizados que compiten entre sí en distintas comunidades, meternos ahí como una brecha, como una cuña con nuestras historias, nuestros relatos, nuestros testimonios, nos resulta bastante complejo. ¿Qué recomendarías tú para que nosotros podamos producir contenidos periodísticos, testimoniales, para poder avanzar, inundar o penetrar las férreas posiciones ideológicas de los medios corporativos? Te agradezco por la pregunta, estoy totalmente de acuerdo, pero no son solo los grupos que se están editorializando. Las redes sociales son un ejemplo de editorialización, porque va a pasar algo antes de conocer lo que ha pasado, de conocer los hechos que ha pasado. Ya tú encuentras comentarios en todo el mundo, en las redes sociales. Entonces, después hay grupos que son partidarios y que son editoriales que van a influenciar las personas. Entonces, yo creo que antes de todo es un tema de conciencia, porque yo creo que se puede intentar buscar de ser libre y en cualquier diario, en cualquier grupo que se trabaje. Pero para responder a tu pregunta, creo que cuando hablo de historias testimoniales, hablo de historias que no necesariamente tienes un relato con una experiencia de fe. Es una manera de mirar y claramente de contar, de relatar. Claro que tienen que hacer profesional, bien hecha, es decir, en el tiempo suficiente, en su tiempo, con un buen lenguaje, simple, pero yo veo, por ejemplo, que nuestras historias Laudato Si, yo lo hice diciendo que se puede compartir cualquier medio que quiere tomar y ponerla en su sitio, puede hacerlo. Yo veo que encuentra, porque las historias Laudato Si, por ejemplo, tienen un número de visualización que es más o menos similar a lo que tienen los grandes acontecimientos papales, por ejemplo. Es decir, que son los números más altos que nosotros hacemos como sitio web, porque son en el momento de la celebración. Entonces, creo que es un gran desafío intentar a ver cómo se puede entrar en los medios. Por ejemplo, proponer a sitio web historias, videos, bien hecho de una manera profesional, pero con esta mirada, para contar una historia que sea tal vez un poquito diferente a la que está pasando. Y otra cosa que yo no he dicho, pero yo creo que verdaderamente una tarea del comunicador cristiano es lo de favorecer encuentro y diálogo y no división. Esta es una mirada que tenemos que tener también en el interior de la iglesia, a donde vemos tal vez que se va insinuando una posición ideológica, que es una posición ideológica política, verdaderamente política, que no pertenece a la natura de la iglesia. Pero creo que hay este espacio. Por ejemplo, cosas que nosotros hacemos con unas palabras del Papa, pequeños videos del Papa, los sitios web del Corriere della Sera de la República, los más grandes sitios web de los diarios generalistas de Italia, los piden y lo retoman si lo enviamos. Entonces, tal vez hay espacio. Hablar, por ejemplo, hablar de historia, de experiencia, de vida, y hablar tal vez de la belleza del arte, por ejemplo. Usar la belleza, hablar de una manera nueva, tal vez con una mirada más joven de cómo construir las cosas, pero la belleza, la vida, siempre
llama la atención, y esto creo que hay un espacio, se puede conquistar paso dopo paso. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio de esperanza. La verdad que nos dejas un decálogo de trabajo para nuestra diplomatura que vamos a tener que desmenuzar a lo largo de estos 8 meses con todos los estudiantes. Enormemente agradecido por tu disposición, tu cordialidad. Desde nuestra primera comunicación hasta este momento no ha sido más que dar testimonio del Espíritu de Cristo que habita en vos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que viva Argentina. Chao. Gracias, Andrea. Gracias también, Adrián. Realmente muy interesante. Ya coordinaremos para recibir las preguntas, y organizar también tus respuestas para que lleguen a todos, continuando este riquísimo diálogo. Y gracias de corazón. Esperemos que el próximo encuentro sea presencial y que pudieras venir aquí a Argentina a visitarnos, ¿eh? Que Dios te bendiga, Andrea. Gracias por tu testimonio, por tu sabiduría, por tu servicio al Papa y a la Iglesia. Gracias a todos. Chao. Bueno, los invito, chao, hasta pronto, y los invito entonces a ver uno de los videos institucionales que siguen mostrando las instituciones que nos acompañan y que son parte de este camino formativo de la diplomatura. Para mí la fe es el encuentro con Dios, es el encuentro con un Jesús que me ama, que me rescata, que me salva. Y eso me hace como la tarea más fácil muchas veces, ¿no? El acompañar al otro, en ponerme en el lugar del otro muchas veces, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto, ¿no? A través de la oración, pedir, de agradecer, de estar siempre hablando con Dios, que eso va a hacer que aumente, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad también. Y la fe es esto, es creer o seguir un sueño, trabajar, digamos, por los demás, poder, ayudar. Es creer que Dios existe y que existe en el otro, creerle al otro, ¿no? Que en el otro está Jesús. El prójimo es un otro yo, ¿no? Entonces, y que el otro es un regalo también. Dios en todas circunstancias se manifiesta para actualizarme su experiencia de existencia, de amor, de ternura y de invitación a seguirlo. Es donde me afirmo, pero es desde donde vivo. Todo esto que hago lo hago con fe. Esta tarea de comunicar lo que pasa en la iglesia del país nos enseña a apreciar cada rincón de la patria, cada actividad de la iglesia, cada corazón, ¿no? Estar la iglesia volcada para cumplir su misión. Esto es el programa Fe. Bueno, en este momento de nuestra primera jornada tengo ahora el gran honor, la alegría de presentar al padre Antonio Spadaro, conocido seguramente por ustedes, habrán leído artículos, libros suyos, y realmente es un honor y una alegría poder contar con un conferencista de su nivel en nuestra diplomatura, en la primera jornada. El padre Spadaro no va a participar en vivo por una cuestión de idioma. Hemos querido respetar el idioma original del padre Antonio, su italiano vivo, y por lo tanto lo vamos a presentar en un video que él mismo grabó de 30 minutos, con el subtitulado para que ustedes puedan apreciar mejor y seguir de manera más fiel su presentación. Bueno, el padre Antonio Spadaro entonces nació el 6 de julio de 1966, es sacerdote jesuita, es periodista, escritor italiano, y en este momento es el director de la revista La Civiltà Cattolica, una revista que acaba de retomar su publicación en lengua española. Así que después les vamos a ofrecer los links para que puedan suscribirse y recibir el nuevo número, el número inaugural de lengua española. Spadaro en 2011 fue nominado consultor del Pontificio Consejo de Cultura y también del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Ha trabajado en el Comité de Medios del Vaticano y como profesor
en la Facultad de Teología y Comunicaciones Sociales de la Universidad Gregoriana de Roma. Ha escrito más de 20 libros sobre cultura contemporánea, teología, espiritualidad, y ha editado la mayor parte de los escritos de Jorge Mario Bergoglio. En el libro Ciberteología, según Spadaro, es momento de considerar la posibilidad de una ciberteología entendida como comprensión de la fe, es decir, como intellectus fidei, en tiempos de red. No se trata de buscar nuevos instrumentos de evangelización o de emprender una reflexión sociológica sobre la religiosidad en la red, dice Spadaro, sino de encontrar puntos de contacto y de interacción fructífera con el pensamiento cristiano. Los alumnos y las alumnas de la diplomatura podrán encontrar luego en el campus virtual de la universidad el currículum vitae completo del padre Spadaro y también extractos de sus obras y el video de esta conferencia. Vamos directamente a escuchar al padre Antonio entonces. Salve, sono molto contento di essere con voi a parlare di un tema molto rilevante, cioè le sfide pastorali, se vogliamo, della comunicazione digitale, così come Papa Francesco le ha vissute, le ha incarnate e le ha spiegate probabilmente. Chiedo scusa perché il mio intervento non sarà in lingua spagnola e sono molto grato per la vostra pazienza e soprattutto sono grato ai traduttori. Vorrei iniziare col dire che Papa Francesco è un uomo dalla grande e riconosciuta capacità comunicativa. Il suo messaggio è capace di toccare le persone in maniera immediata, diretta, intuitiva, affonda le proprie radici in un tessuto e vissuto, direi, pastorale, portato per sua natura alla creazione di relazioni autentiche. Il messaggio plasma e modella la forma nella quale Francesco lo esprime, addirittura il suo stesso corpo prende la forma del suo messaggio. Papa Francesco, lo sappiamo, esprime la propria corporeità in maniera naturalmente sbilanciata verso l'interlocutore. La sua non è una compostezza rigida, ma una flessibilità che lo vede ora immergersi in una concentrazione assorta, come quando celebra la messa, per esempio, e soprattutto ricordiamo la messa di Santa Marta. Ora protendersi in uno slancio nel quale addirittura sembra a volte perdere l'equilibrio. Ciò che vale per il suo corpo vale anche per la sua voce e tanto più inoltre per la comunicazione epistolare che lui ama tanto. Lo sappiamo, scrive messaggi, lettere. Allora, se la risposta della piazza, diciamo, tradizionale a questo suo linguaggio inedito è molto forte, lui ha altrettanto quello della piazza digitale. Basti pensare ad esempio al suo grande successo su Twitter, ma non solo, diciamo in generale il suo messaggio è molto condiviso nelle reti sociali. Ricordiamo molto bene quando Papa Francesco si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni per la prima volta, il 13 marzo del 2013, e subito dopo quindi la sua elezione. Non solo ha benedetto chi era in piazza e chi lo seguiva dalla TV e da internet, ma si è prima chinato chiedendo a tutti di pregare per lui. Che cosa ha fatto dal punto di vista comunicativo? Ha reso attivo chi era immaginato come recettore, passivo. E la conseguenza è stata che tutta la piazza ha reagito, partecipando in prima persona alla costruzione dell'evento. Lo stesso si dica per un altro momento da cui molti sono stati colpiti, cioè quando Papa Francesco ha accolto un gruppo di scout, ragazzi e ragazze arrivati a San Pietro da Piacenza. Uno di loro ha tirato fuori dalla tasca un telefonino e ha scattato un selfie, cioè un autoritratto con l'obiettivo frontale. Così ha fotografato se stesso, gli amici e il Papa in mezzo a loro e lo ha caricato poi su Instagram. Un altro esempio, e questo è molto importante perché significa che il Papa ha accettato in fondo di fare una foto mettendosi non come oggetto importante da fotografare, ma come parte di un evento. E quindi a livello comunicativo è stato un momento molto importante, molto simbolico. Questo è un altro esempio della modalità comunicativa di Papa Francesco, che consiste nel fatto che egli interroga spesso le persone alle quali si rivolge, pone delle domande. La dinamica è sempre quella, cioè in qualche modo il Papa è dentro l'evento comunicativo, lo crea
dall'interno e dà impulso perché si sviluppi proprio dall'interno. Noi sappiamo anche il grande evento che ci è stato a Piazza San Pietro durante la pandemia nel marzo dell'anno scorso, quando Francesco si presentò da solo in una Piazza San Pietro vuota a celebrare un momento di preghiera e a dare la benedizione Urbi et Orbi. La semplicità assoluta di quel momento, che non aveva spettatori, diciamo così, davanti, in realtà ha coinvolto tutti, ha coinvolto tanta gente che lo ha visto anche da casa, quindi quella Piazza San Pietro non è mai stata tanto piena quanto in quel momento. Quindi Francesco, più che comunicare, crea eventi comunicativi ai quali ci si sente richiamati a partecipare attivamente, ci si sente parte, dentro. In questo senso si è dinanzi a una riconfigurazione del linguaggio che pone accenti differenti e priorità nuove. Si sono fatte già analisi, ancora se ne faranno, sulla modalità comunicativa di Papa Francesco. Quel che appare chiaro però è che egli, vivendo con normalità e naturalezza le relazioni umane, non pone in atto una strategia comunicativa prestabilita. È sulla relazione diretta, autentica e priva di asimmetrie che vive l'incisività e la novità della sua trasmissione del messaggio. E questa è esattamente la logica propria della comunicazione, così come la viviamo oggi, quando un messaggio passa spesso solamente se si hanno relazioni. Cioè io sui social posso far passare un messaggio se lo comunico alle mie relazioni. Se non ho relazioni il messaggio non passa, direi non è neanche messaggio. Quindi diremmo non è più trasmissione, broadcasting, per usare un termine inglese, ma sharing, cioè condivisione. Ma il Papa si è trovato già nel suo primo anno di pontificato a compiere alcune riflessioni specifiche sulla comunicazione. Difficile dare conto qui brevemente del suo pensiero sulla comunicazione e sui messaggi che ha lanciato, ma mi soffermerò soprattutto su alcuni dell'inizio del pontificato. Un'occasione, per esempio, è stata la conclusione della plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali del 21 settembre del 2013. In un discorso dai toni vivaci, il Papa ha parlato più in generale della comunicazione e di come essa costituisca un ambiente di vita, e non più quindi uno strumento, ma un ambiente. In questo ambiente, e indipendentemente dalle tecnologie a disposizione, il Papa ha posto l'obiettivo di sapersi, sono citate parole sue, di sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi, sapersi inserire all'interno di un dialogo. Emerge quindi chiaramente l'esigenza di un dialogo che eviti di manipolare le coscienze e di una comunicazione che riesca, disse lui, a portare calore, ad accendere il cuore, quindi molto sbilanciata sulla relazione e non solamente sul messaggio. Vorrei dire che questo approccio di Francesco è di grande rilevanza e di grande importanza. In fondo lui ci sta dicendo che la rete non esiste, internet in qualche modo non esiste, cioè noi siamo colpiti dalla tecnologia. E finché resteremo colpiti dalla tecnica, dalla macchina, dal macchinoso, non ne capiremo il significato antropologico. Invece la rete è una rivoluzione antica, con salde radici nel passato, perché dà forma nuova a desideri e valori antichi quanto l'essere umano. Allora, quando si guarda internet non occorre, anzi direi non dobbiamo solo vedere le prospettive di futuro che offre, ma anche quali sono i desideri e le attese che l'uomo ha sempre avuto e alle quali prova a rispondere, cioè relazione e conoscenza. Ha scritto Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni del 2014. La rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili, ma una rete di persone. Quindi la rete non è una rete macchinosa, è una rete di persone che sono messe in relazione grazie alla tecnologia. E internet, lo sappiamo, non è un'opzione, oggi è un dato di fatto. L'evangelizzazione quindi non può non considerare questa realtà. La realtà di internet, lo ripeto, non deve essere pensata come un insieme di cavi, di fili, di modem, di tecnologie. Sarebbe come dire che la casa sono le mura, la famiglia, no? La famiglia, il focolare domestico, gli inglesi direbbero la home, fossero le mura della casa. No, le mura costituiscono il luogo che permette alla famiglia di ritrovarsi insieme.
Quindi internet non è tecnologia, ma è un'esperienza. Finché si ragionerà in termini strumentali non si capirà molto della rete. Già Benedetto XVI aveva detto nel suo ultimo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni, l'ambiente digitale, cito, non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà quotidiana di molte persone, specialmente dei più giovani. Quindi in questo senso il pensiero di Francesco è in piena continuità con quello di Benedetto. Crolla la distinzione tra reale e virtuale, domina la distinzione tra fisico e digitale. Siamo dunque chiamati a vivere bene sapendo che la rete è parte del nostro ambiente vitale. Nella rete si sviluppa una parte della nostra capacità di fare esperienza. In questo senso, appunto, anche Francesco insiste molto sul fatto che non ci si può agganciare esclusivamente a ciò che è digitale, a ciò che è in rete, perché bisogna integrarlo, cioè bisogna vivere in un ambiente che, come qualche studioso afferma, non è online e offline, ma è on life, cioè la vita che viene vissuta pienamente in quanto tale sia nell'ambiente fisico sia nell'ambiente digitale. Quindi la rete è un tessuto connettivo di esperienze umane. Mi ricordo una volta un mio alunno all'Università Gregoriana mi disse: professore, sai, io amo il mio computer. Io gli dissi: ma come mai? Perché ami il tuo computer? La sua risposta fu: perché dentro ci sono tutti i miei amici. È uno studente che è di un paese africano, che quindi viveva lontano da casa sua, ma sapeva di poter ritrovare, grazie al suo computer, tutti i suoi amici. E me lo ha espresso con questa frase: dentro ci sono tutti i miei amici, che mi ha molto colpito. Dunque, una parte della nostra vita è digitale, quindi non possiamo far finta che questa dimensione non ci sia. In un tempo in cui la tecnologia tende a diventare il tessuto connettivo di molte esperienze umane, quali le relazioni e la conoscenza, è necessario chiedersi: può la rete essere una dimensione nella quale vivere il Vangelo e annunciare la parola di Dio? Allora vorrei esporre qui brevemente alcune sfide importanti, grazie anche alla riflessione di Papa Francesco. Poi il mio compito qui non è quello di dare risposte, ma è di rendere la vostra vita più complicata, diciamo, di porvi delle domande. Allora direi la prima sfida: dalla pastorale della risposta alla pastorale della domanda. Noi viviamo bombardati dai messaggi, subiamo una sorta di sovrainformazione. Il problema oggi non è trovare le risposte, lo sappiamo, se abbiamo una domanda andiamo su Google, digitiamo alcune parole e troviamo subito le risposte alla nostra domanda. Quindi il problema non è trovare le risposte, tutto è risposta oggi, ma riconoscere le risposte, anzi direi no, riconoscere le domande giuste. Questo oggi è il problema. Non avere risposte, ma riconoscere le domande giuste sulla base delle tante risposte che ricevo. Un'occasione nella quale Papa Francesco ha avuto modo di esprimere la sua visione sulla comunicazione è stato appunto l'incontro della plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici, il 7 dicembre del 2013, il cui tema era annunciare Cristo nell'era digitale. Allora, cosa deve fare la Chiesa nell'ambiente digitale? Dice Francesco: la Chiesa deve essere presente nell'ambiente comunicativo per risvegliare le domande insopprimibili del cuore sul senso dell'esistenza. Straordinaria questa risposta. La Chiesa deve essere presente nell'ambiente comunicativo per risvegliare le domande del cuore sul senso dell'esistenza. Che cosa intende dire qui Francesco? Al tempo dei motori di ricerca, le risposte, come vi dicevo, sono a portata di mano, sono dovunque. Per questo è importante oggi non tanto dare risposte, perché tutti danno risposte. Oggi non c'è bisogno di dare alcuna risposta, perché le risposte sono dovunque. Occorre però riconoscere le domande fondamentali. Allora l'annuncio cristiano oggi corre il rischio di presentare un messaggio accanto a tanti altri messaggi, una risposta accanto alle tante risposte. Allora, più che annunciare la parola di Dio presentando il Vangelo come il libro che contiene tutte le risposte
alle domande dell'uomo, forse bisognerebbe imparare a presentarlo come il libro che contiene tutte le domande giuste, le domande, non le risposte, le domande giuste sulla vita di un uomo. La grande parola da riscoprire allora è una vecchia conoscenza del vocabolario cristiano, che è discernimento, discernimento spirituale, che significa proprio riconoscere tra le tante risposte che oggi riceviamo quali sono quelle vere, quelle importanti, quelle fondamentali. È un lavoro complesso che richiede grande sensibilità spirituale. E qui Francesco ci è di grande aiuto quando in Evangelii Gaudium al numero 155 afferma: non bisogna mai rispondere a domande che nessuno si pone. Ecco quindi, presentare anche nella catechesi, nell'annuncio cristiano, il Vangelo come il libro che ti pone le domande, non il libro che ti dà le risposte. Certo, è l'uno e l'altro, però nella comunicazione la domanda è ancora più fondamentale. In fondo la domanda di Francesco, è: la Chiesa sa coinvolgersi con le domande e i dubbi degli uomini? Sa risvegliare i quesiti insopprimibili del cuore sul senso dell'esistenza? Afferma Francesco, occorre sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi per comprendere le attese, i dubbi e le speranze. Seconda sfida, dalla pastorale della trasmissione alla pastorale della testimonianza. La vera novità dell'ambiente digitale è la sua natura di social network, cioè il fatto che permette di far emergere non solo le relazioni tra me e te, tra due persone, ma tra le mie relazioni e le tue relazioni. Quindi se io posto qualcosa su Facebook, per esempio, lo vedono le mie relazioni e io lo posso condividere con la persona, diciamo, che legge sulla mia bacheca di Facebook, può condividere il mio messaggio con altri suoi amici. Quindi io sono in grado di vedere gli amici dei miei amici e quindi di interagire anche con loro. Allora in rete, ecco, oggi emergono non solo le persone e i contenuti, ma anche le relazioni. Quindi è cambiato il significato stesso della parola comunicazione. Comunicare non significa trasmettere, puramente trasmettere, ma condividere in un contesto di relazioni, come dicevo all'inizio. Allora la società e la cultura non sono più pensabili e comprensibili solamente attraverso i contenuti. Non ci sono anzitutto le cose, ma ci sono le persone, ci sono soprattutto le relazioni. Lo scambio dei contenuti avviene all'interno della relazione tra le persone. La base relazionale della conoscenza in rete è fondamentale. Quindi si capisce bene quanto sia fondamentale la testimonianza, e questo è l'aspetto determinante. Oggi l'uomo della rete, che vive anche in rete, si fida delle opinioni altrui in forma di testimonianza. Cioè in fondo se io comunico qualcosa, è vero che comunico un contenuto, ma ci metto la faccia, la mia faccia. Cioè la gente sa che sono io che sto comunicando quel contenuto. Allora il contenuto è strettamente legato alla persona che lo offre. Non c'è più un'informazione neutra, l'uomo è sempre coinvolto direttamente in ciò che comunica. Scrisse Benedetto XVI nel 2011: quando le persone si scambiano informazioni, stanno già condividendo se stesse, la loro visione del mondo, le loro speranze, i loro ideali. Quindi comprendiamo che la fede non solo si trasmette, ma soprattutto può essere suscitata nell'incontro personale, nelle relazioni autentiche. Questo è il contesto privilegiato dell'annuncio della parola. Allora ha scritto Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni del 2014: la testimonianza cristiana non si fa con il bombardamento di messaggi religiosi, vedete il contenuto, ma con la volontà di donare se stessi agli altri attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del senso dell'esistenza umana. E in questo senso riprende ancora una volta i concetti che aveva espresso Benedetto XVI. Troviamo una piena continuità da questo punto di vista dei due pontificati. Allora, la priorità viene data alle relazioni e alle persone. La comunicazione non è esclusivamente un fatto di comunicare un contenuto, di trasmettere un contenuto. Allora comprendiamo anche, però, se appunto ci coinvolgiamo con le domande e con i dubbi, che è molto importante ascoltare. Noi crediamo che comunicare sia semplicemente parlare, no? Dire qualcosa, porre qualcosa, e invece no.
l'ascolto precede la comunicazione, cioè la trasmissione di un contenuto. Terza grande sfida, direi dalla pastorale dei contenuti alla pastorale delle relazioni. L'annuncio della parola non significa fare propaganda del Vangelo. La Chiesa è chiamata dunque non a una emittenza di contenuti religiosi, ma a una condivisione del Vangelo. E per Papa Francesco questa condivisione è larga. Scrive chiaramente Internet può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti, e questa è una cosa buona, è un dono di Dio, addirittura un dono di Dio. Il Papa sembra leggere nella rete il segno di un dono e di una vocazione dell'umanità ad essere unita, connessa. Rivive, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione, la sfida, e qui cito Evangelii Gaudium 87, la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Papa Francesco ha definito il potere dei media come prossimità, ed è molto interessante come egli usi sin dal 2002, quando fece un discorso ai comunicatori da arcivescovo di Buenos Aires, interessante come abbia scelto la parabola del buon samaritano come immagine di riferimento del comunicatore. La prossimità, la vicinanza, comunicare è essere vicini, stare vicini. Allora comprendiamo ancora una volta questo che ripeto appunto sin dall'inizio: la rete oggi fa sì che i contenuti non vivano fuori dalla prossimità della relazione. Oggi è strategica la capacità di connettere tra loro le persone in un modo dinamico e di connettere contenuti e persone. Quindi chi evangelizza oggi deve mettere in relazione i contenuti, cioè il Vangelo, con le persone, la loro vita, il Vangelo con la loro vita, non qualcosa di esterno che sta sopra le loro teste. Oggi un contenuto che non genera relazione, cioè incontro, passione, dialogo, è un contenuto insignificante, cioè privo di valore. Così, se l'annuncio della parola non genera relazione, allora ha poco senso, ha poco valore. E allora scopriamo quanto è importante, ad esempio, questa è solo una conseguenza, la narrazione. Quando tu racconti, comunichi dei contenuti, ma che sono all'interno di una storia che viene narrata e che naturalmente genera relazione. Un'altra grande sfida è superare lo scarto, cioè la rete, internet, la comunicazione digitale può essere uno strumento potente per superare, abbattere la cultura dello scarto. E il messaggio di Francesco per la 48esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali ha avuto per titolo Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro. Papa Francesco avvia il suo discorso con una sorta di contemplazione del mondo in cui viviamo. Come viviamo? Dove viviamo? Prima di porci qualunque domanda sulla comunicazione dobbiamo capire dove viviamo, qual è il contesto nel quale comunichiamo e come lo facciamo. Ricordiamo che nella sua omelia per la solennità della Pentecoste del 2012, Benedetto XVI aveva posto una domanda importante e impegnativa, che riecheggia nel messaggio di Francesco. È vero, scriveva Benedetto, abbiamo moltiplicato le possibilità di comunicare, di avere informazioni, di trasmettere notizie, ma possiamo dire che è cresciuta la capacità di capirci, o forse paradossalmente ci capiamo sempre meno? Domanda straordinaria, potente. E Papa Francesco risponde a questa domanda di Benedetto, indicando come questa comunicazione globale non sia sufficiente per superare le divisioni. Anzi, il mondo, oggi unito dalle reti, vive il paradosso di essere più diviso. Eppure anche nelle nostre città viviamo continui momenti di separatezza. Spesso vicino alle vetrine sfavillanti dei negozi ci sono poveri che chiedono l'elemosina, barboni e gente in difficoltà. Il realismo della descrizione di Papa Francesco colpisce, queste sono parole sue, queste delle vetrine sfavillanti dei negozi e i poveri che stanno accanto. Ed è chiaro che è eco della sua esperienza pastorale a Buenos Aires, oltre che delle sue riflessioni anche di carattere teologico sull'abitare in città.
Ecco ciò che Papa Francesco rimarca, il fatto che la cultura della comunicazione non possa convivere con quella dello scarto. Queste due culture rimangono antitetiche. E questo perché comunicare oggi non significa più semplicemente trasmettere appunto un messaggio, ma condividerlo. Le reti che ci uniscono e ci collegano devono spingerci alla visione di un mondo differente da quello pieno di divisioni che abbiamo davanti. Si tratta di una sorta di appello perché la cultura del dono sia il centro verso cui gli scambi convergono, in una rete nella quale la condivisione delle risorse risulta sempre più facile e spontanea. Pensiamo a open source, Creative Commons, è molto facile condividere le risorse in rete e metterle a disposizione. La rete quindi può contribuire a plasmare una mentalità di condivisione aperta. In un certo senso, dunque, Internet esprime la profezia di un mondo nuovo, anche perché può offrire maggiori possibilità di incontro e di solidarietà. Lo abbiamo scoperto durante la pandemia, proprio perché solo grazie alla rete spesso siamo riusciti a comunicare, interagire, creare occasioni di incontro e abbiamo scoperto anche quanto sia insufficiente, diciamo, in generale, non possiamo vivere semplicemente di relazioni digitali. Allora, il cablaggio delle reti ci permette comunque di condividere in maniera globale le risorse e di immaginarci nuove forme di partecipazione e di condivisione. Questa produzione sociale, basandosi su beni collettivi accessibili ai suoi partecipanti, è creata da gente che opera alla pari. Inoltre, più in generale, il mondo dei media ha il potere di rendere visibile una maggioranza invisibile di esclusi, di relegati ai margini della strada e di dare loro voce trasmettendone i messaggi. Ci sono i senza voce che grazie alla rete, grazie a gente di buona volontà che raccoglie i messaggi, che li fa confluire, li fa diventare manifesti, quindi che parla, diciamo, per coloro che non hanno voce, ecco, grazie a tutto questo è possibile far emergere il sommerso, dar voce a chi non ha voce, far sì che coloro che sono relegati ai margini della strada possano essere in qualche modo ascoltati. E qui entra in gioco la prossimità. I media possono aiutarci ad avvertire il senso di solidarietà e il desiderio di lottare per i diritti umani, risvegliando la nostra consapevolezza contro la logica dello scarto. Vorrei citare molto rapidamente, però, visto che il tempo sta per concludersi, una quinta sfida, possiamo dire, che è la sfida della interiorità. Una sfida diversa rispetto alle altre, ma molto importante. Cioè, oggi crediamo che, siccome i nostri giovani soprattutto vivono in rete, non si abbia più il senso della profondità. Si vive una vita assolutamente superficiale, il che è possibile, evidentemente il rischio della superficialità c'è. Però d'altra parte sappiamo come oggi per fare esperienza sia necessario in qualche modo fare qualcosa. Se un giovane vuol fare esperienza non può semplicemente chiudersi dentro una stanza e entrare in se stesso, deve in qualche modo agire, deve fare qualcosa, deve rendersi partecipe. La cultura della rete ci ha abituati a essere immersivi e interattivi. Allora, se guardiamo ai giovani d'oggi e vediamo che sono molto immersivi e interattivi, rischiamo di considerare come l'interiorità sia andata completamente perduta. È così? Non è così? Questa è una buona domanda che lascio per voi, però d'altra parte mi sento di dire una cosa. Se una volta l'interiorità era fatta di approfondimento, di andare in basso, diciamo, oggi l'interiorità è fatta di connessione tra punti, cioè di connessione di elementi differenti, di contenuti, di persone, di contenuti vari, anche più disparati. Quindi un giovane oggi ha la capacità di passare da una cosa all'altra e di connettere gli elementi tra di loro, che forse la nostra generazione, chi ci ha preceduti, ha avuto meno. E se vogliamo, questo è un altro modo di vivere la vita spirituale e l'interiorità, la capacità di connettere. Tutto è connesso, scrive Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si, ed è vero anche a questo livello, bisogna scoprire le connessioni, la mentalità della rete aiuta a scoprire le connessioni e così la cultura della comunicazione contemporanea. Concludo dicendo che la rete non è certo priva di ambiguità e di utopie. Ho parlato di sfide positive, evidentemente ciascuno di voi può aggiungere tanti problemi, però è importante che la società fondata sulle reti di connessione come la nostra cominci a porre sfide davvero significative anche alla comprensione stessa della fede cristiana.
a partire dal suo linguaggio di espressione e dal modo di annunciare la parola. Certamente posso dire che le sfide sono molto esigenti e quindi il nostro compito lo è altrettanto. Il nostro compito di pastori, di persone, anche di semplici cristiani che vogliono vivere e annunciare il Vangelo, è molto impegnativo. E penso che Papa Francesco ci abbia abituato a non abbandonare mai le sfide, a non declinarle mai, a non essere mai sfiduciati, ma ad affrontarle con coraggio, anche perché la società della comunicazione pone, diciamo, delle opportunità alla comunicazione, alla vita del Vangelo, che mi sembrano molto, molto belle, e in questo senso Papa Francesco ci incoraggia a viverle ed abbracciarle pienamente. Grazie ancora di cuore per avermi ascoltato, per aver seguito il filo del discorso. Ho cercato in estrema sintesi di indicare alcune piste di riflessione, solo alcune, ce ne sarebbero evidentemente molte altre, ma queste che ho indicato forse sono, possiamo dire, quelle fondamentali, almeno a mio avviso, per poter affrontare bene la vita nel mondo di oggi, la vita sociale, la vita religiosa, e in questo senso appunto vivere bene nel mondo che ci troviamo davanti. Grazie a voi e buona continuazione del vostro incontro.